Nosotros nos hemos visto como empresa muy interesante en nuestro valor agregado que ofrecemos en nuestros servicios, y ya nos han solicitado servicios en el extranjero. Hemos ya podido trabajar en Argentina, en Chile, en Costa Rica. Entonces estamos hablando ya de algunos proyectos que no solo estamos hablando en Ecuador, y en nuestra programación hacia futuro es que justamente... Bienvenidos a un episodio más de Cambio de Mando. Doy la palabra a Jonathan para que presente a nuestros invitados. Muchas gracias, buenos días, bienvenidos. Voy a presentar hoy día a Mauro y Santiago, fundadores de ArcBio. Qué gusto tenerlos acá. Muchas gracias, Jonathan, muchas gracias, Leonardo. Para nosotros es un gusto y un honor estar aquí y comentar un poco sobre lo que nosotros hacemos como ArcBio. A la final hemos desarrollado una innovación muy interesante dentro del sector de la construcción. Gracias por su invitación. Definitivamente creemos que podemos aportar de una forma interesante a las nuevas generaciones, sobre todo con esta visión de qué nos ha pasado y qué podemos ver a futuro sobre lo que hemos hecho y lo que vamos a construir a futuro. Y ahí empecemos. ¿Qué edad tienen? Bueno, empiezo yo creo. A ver, yo este año estoy cumpliendo 40. Este año desde el cuarto piso, así que todavía estamos en los millennials y nada. Todavía mucho tiempo más. Y cuéntenos cómo se conocieron, cómo fue que llegaron a Hagamos una Empresa. Es una excelente pregunta. Bueno, yo tengo 37 años y bueno, básicamente hoy en día ArcBio cumple 8 años en el mercado y cumple 1 año como empresa británica. Es súper interesante, pero todo esto nace curiosamente en el Reino Unido. Por eso quise enlazar con estas fechas, y nace allá en el 2015, cuando nosotros estudiamos nuestras maestrías en el Reino Unido. Fueron unas maestrías de un tema muy enfocado a la técnica. Santiago estudió energías renovables en arquitectura y yo temas de tecnologías sustentables para la edificación. Los dos somos arquitectos de formación, graduados aquí en la Universidad Católica, y obviamente producto de nuestros diversos enfoques hizo que cursemos esta maestría mucho más técnica, que de una u otra manera cuando retornamos en el país en el 2016, porque fuimos becados por el gobierno en su momento, con una beca muy interesante que en ese momento existía, hizo que nosotros retornemos y veamos una oportunidad de vaca, una oportunidad que no solo nació en el momento, por así decirlo, de haber regresado únicamente con un conocimiento nuevo, sino también por lo que sucedió en el 2016 a nivel internacional. Hubo la Conferencia Internacional del Hábitat 3, en donde se habló sobre sostenibilidad, sobre cambiemos nuestro enfoque de vivir la vida mundialmente. Hasta ese momento no se hablaba de una manera muy enfocada sobre fondos verdes, no se hablaba sobre bonos de carbono, no se hablaba sobre asuntos relacionados a certificaciones internacionales, EDGE, LEED, BREEAM, CASB, de una manera como hoy se habla. Uh-huh. Y también, por ejemplo, esta certificación EDGE, que es una certificación muy interesante que surgió en el 2015-2016, surge por estos motivos de cambiar el planeta en su enfoque y vida como tal. Entonces, nosotros con Santiago, que nos conocimos allá, vimos esta oportunidad en el 2016 con todo este movimiento y decidimos crear ArcBio por un cambio positivo que iba a suceder en el tiempo desde una base que obviamente nacía desde una... Vieron el inicio, el Océano Azul. Interesantemente decirlo que... vimos un futuro que no existía. No solo el Océano Azul, porque a veces uno dice sí, el Océano Azul, y te lanzas a algo que es una demanda específica, porque el Océano Azul tiene condicionantes ligados a que sí hay la demanda y tú estás creando algo que suple esa demanda. Hay las necesidades. Hay necesidades específicas, ¿no es cierto? En este caso no había necesidad, entre comillas. El ecuatoriano hasta ahora, ¿no es cierto? Muchos proyectos no están pensando en cómo vivimos al interior, cómo estamos habitando, qué tan calientes, qué tan frías nos sentimos. Hoy un poquito más, pero imagínate eso en 2018. Entonces, ¿qué hicimos? La verdad, y hemos dicho varias veces, hemos creado el típico, como dicen en Ecuador, ¿no? Hemos creado el camino con machete. Efectivamente, fuimos uno de los que empezamos a poner este concepto de la bioclimática, sostenibilidad, más enfocado no solo en la certificación como detalle del sello en la pared, sino como un proceso que está enfocado en el ser humano.
en cómo vivimos, qué tanta iluminación. Ustedes apoyan a las constructoras en ese proceso para que sea sostenible la construcción, todo el proceso de construcción, en palabras simples, no sé si estoy entendiendo bien, me corrigen. Y después de que se entrega ya el edificio para, no sé si sea construcciones inicializadas, de hospitales o de vivienda, pero de ahí en adelante también cómo se va a cuidar el medio ambiente. ¿Estoy bien? Sí, efectivamente, nosotros lo que hacemos es un proceso de acompañamiento en el proceso tanto de diseño como proceso constructivo, ¿no es cierto? En donde en el diseño definimos qué enfoque tenemos alrededor de la persona, o sea, cómo hacemos para vivir bien, buena iluminación, buena ventilación, buen confort térmico. Y luego en la construcción, selección de buenos materiales, de especificaciones adecuadas. ¿Para qué? Para que en el tiempo el activo se vea adecuado. ¿En qué sentido? Y tengas retornos en cuanto al consumo energético, por ejemplo, reducción de consumo. Y este tema de la sostenibilidad en la construcción, ¿ya existen ordenanzas en el Ecuador para implementar eso? ¿O es, como tú bien dices, hemos abierto el camino con machete, pero cómo han ganado ese mercado en el constructor? Porque al final ellos son sus clientes. Sí, es muy, muy importante lo que menciona Jonathan, porque obviamente nosotros iniciamos, vuelvo a repetir, con una conferencia, con una apuesta de hacer algo. Y luego a raíz de esto surge una primera normativa en el municipio de Quito que es ecoeficiencia en el año 2016. Y eso hace que catapulte, obviamente, la necesidad del mercado y genere una expectativa de cómo transformar la manera en cómo se construye aquí en el Ecuador y principalmente la ciudad de Quito. Y es ahí en donde con Santiago comenzamos, un poco nosotros decíamos, a transmitir conocimiento. Entonces nos involucramos en diferentes charlas de diferentes organizaciones y curiosamente también comencé a dar clases a mis 26 años, 26, 27 años en la Universidad de las Américas, que fue la primera universidad que nos abrió las puertas y hasta el día de hoy damos clases. Entonces, es sumamente interesante porque comenzábamos a transmitir conocimiento en la universidad, compartir conocimiento en el sector profesional, compartir conocimiento en diferentes áreas específicas en donde podríamos transformar. Entonces, esto no solo repercutía en el sector de la construcción, como promotores inmobiliarios, sino en toda la cadena de todo el entorno, socializar. Sí, incluso desde el proveedor, porque fíjate que aquí hay algo muy interesante, que había muchos proveedores de alta categoría, evidentemente, pero que su forma de construir era muy tradicional, sin fichas técnicas, sin asuntos relacionados para una mejor toma de decisiones, como bien decía Santiago, en la selección de material, por ejemplo, y así en diversos asuntos. Entonces, curiosamente, nosotros fuimos transformando y compartiendo conocimiento y esto hizo que se creen nuevas normativas, se creen nuevas necesidades, incluso que se creen ciertas organizaciones, como por ejemplo hoy en día nosotros tenemos una fundación que apoya el sector académico de la construcción. Es muy interesante esta fundación y tiene un rol muy específico en crear cursos, en crear diplomados, solo y únicamente para mejorar el sector de la construcción. Es una verdadera técnica. Se ha hablado bastante. Y ahora, perdón que te cortes, pero le que venimos. ¿Cómo toman las decisiones ustedes como empresarios? Ya crearon este tipo de servicios que me parece muy valioso para la construcción en el país. ¿Y ahora cómo toman las decisiones? Porque son solo dos fundadores. Dos fundadores, dos socios. A ver, es importante lo que acabas de decir y creo que hemos venido creciendo de una forma, desde el punto de vista empresarial, hablemoslo así, de una forma atípica, pero también que se puede ser muy cercano a muchas de las personas que nos escuchan, en donde tú eres muy buen técnico, llámese un arquitecto, ¿no es cierto? Los dos, muy buenos arquitectos, otra vez la maestría y demás, y te pones un proceso, un emprendimiento, pero claro, te topas en el camino con procesos ligados a empresa, negocios, personal, desde pagar un cheque que a veces parece chiste, ¿no? Pero empiezas de esa manera. Y lo que termina pasando es que, de alguna forma, yo ya tenía un bagaje centrado porque tuve la oportunidad de trabajar en una gran multinacional, de alguna manera pudimos generar, y Mauro, dentro de la técnica también lo que hicimos es juntar esas fuerzas. Yo me hice cargo principalmente al inicio de la parte administrativa y Mauro desde la parte técnica en general. Sin embargo, en el camino vimos la necesidad de crecer y justamente por eso los dos tuvimos la oportunidad de volver a estudiar nuevamente un máster en alta gerencia, tanto Mauro de y luego una mano, y eso fue enfocado en cómo podemos ir midiendo la lógica de la empresa a partir de conocimientos que no teníamos.
cómo Mauro puede empezar a hablar de temas financieros, de ratios de finanzas, de procesos un poco más ya técnicos o de estrategia de mercado, y cómo yo puedo irle siguiendo la línea de la misma manera. Entonces fue interesante porque además tomamos la decisión de no hacerlo juntos. Lo hicimos con un periodo de diferencia para que justamente podamos complementar el conocimiento. Y en ese camino del mundo perfecto que nos acabas de hablar, Bueno, fuera que fuera muy directo. hay problemas. ¿Cómo manejan los problemas ustedes? Bueno, a ver, siempre hay problemas definitivamente. Y la mayor gestión de problemas que nosotros tenemos con Santiago es tratar de resolverlo en conjunto, de resolverlo de una manera directa, de resolverlo obviamente entendiendo cuáles son los problemas y luego por otro lado con ciertas cuantificaciones, métricas y ciertas viabilidades. Eso es hoy. Obviamente cuando inicia la resolución de problemas es muy, por así decirlo, instintiva o inmediata o impulsiva, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver? O sea, si falta un tema de flujo, pues a ver, un crédito sin entender lo que puede repercutir el crédito personal o sin repercutir lo que eventualmente puede generar ciertas decisiones, ¿no es cierto?, en una organización. Aquí solo como para poner un pequeño paréntesis, cuando nosotros iniciamos, no iniciamos como empresa, iniciamos como un asunto de colaboración mutua en donde literalmente teníamos un par de proyectos y luego eso creció. Y al momento de crecer nos dimos cuenta de que esto puede transformar en una organización y puede acaparar más mercado y vimos y comenzamos a entender un poco más de un poquito del negocio. Pero curiosamente en el año 2020, cuando fue pandemia, fue el momento en que nosotros decidimos ser empresa y obviamente ahí transformar todos estos criterios y entender de mejor manera cómo resolver problemas. Al final la vida está llena de problemas y ese ha sido uno de nuestros principales, por así decirlo, nortes. Digamos, nosotros estamos literalmente al servicio, somos una empresa de servicio y en el momento de que es una empresa de servicios está al servicio de resolver problemas. Entonces nosotros resolvemos problemas a diario y no solo de empresarial y solo lo la proceder. Pues un ser interesante es, imagínate dos locos en el 2020, en la mitad de pandemia, cuando ni siquiera nos liberaban. No sé si fuimos una de las primeras o una de las pocas empresas que en virtualidad completa abrimos la empresa. O sea, una cosa de locos. Claro, veníamos creciendo a tope y necesitábamos sí o sí ser empresa porque clientes nos decían, oye, ya pues, ¿a qué empresa deposito el cheque? ¿No? ¿En qué momento? Entonces, en ese momento dijimos, no importa pandemia, dale. Ahora, un tip interesante que sí hemos hecho es que los dos primeros somos amigos. Creo que eso es importantísimo. Y hemos dejado súper claro, es difícil, te digo con toda sinceridad, pero hemos dejado súper claro que hay momentos duros de la empresa que, así como estamos sentados en este momento, decimos, ¿sabes qué, Mauro? En este momento dejamos de ser amigos y vamos a ser socios. Así que hablamos crudo y duro, tú y conmigo, lo que sea, duro y duro, ¿no es cierto? Pero eso no afecta a la amistad en ninguna medida. Y eso ha funcionado desde el primer día, te cuento, porque ha pasado que nos hemos discutido temas empresariales, Mauro por un lado, el Santiago por otro lado, nos vemos en 3 horas y volvemos a conversar como amigos. Y eso creo que ha funcionado muy bien porque de alguna manera te cambias el chip. Porque a veces si eres susceptibilidades, en teoría, son temas empresariales, pero finalmente a veces el ecuatoriano tenemos ese corazoncito de persona, ¿cachas? De total. Te resientes. Total son, tío. Pero en ese sentido, sí conozco a gentes. Y hasta ahora no ha pasado y eso creo que ha ayudado mucho. No sé si coincides en eso. Yo solo quisiera agregar algo nada más. Nosotros somos arquitectos y como arquitectos básicamente tienes una formación hacia el egocentrismo. ¿Y por qué lo pongo esto sobre la mesa? Porque, a ver, esto difiere mucho de varias profesiones, porque hay profesiones mucho más colaborativas y demás, pero en una formación de arquitectura te forman a ti que tu proyecto es el mejor, que tú debes defender el proyecto capa y espada y que tus ideas son las más adecuadas y que tu postura debe ser la mejor. Y ese es el arquitecto que sobresale. Entonces, al momento que juntas a dos arquitectos con una especie de cierto ego, es lo que dice Santiago, comienzas a tener estos problemas por ciertos rasgos, porque puedes estar diseñando un proyecto y dices, no, yo quiero que sea así, lo otro, y etcétera. Entonces, hay un punto muy importante que hemos sabido sobrellevar, que básicamente es la comunicación, el entender el punto de vista del uno, del otro y ahora del equipo. Ser empáticos, ser en los zapatos de otro y de forma entender, ¿no? Evidente. Y en este contexto,
ustedes han logrado crecer de alguna forma rápido, se podría decir, en estos 8 años, porque ya constituirse en plena pandemia, locuras, desde valían locuras, pero gracias a Dios les ha ido bien. ¿Cuáles son sus planes a futuro? A ver, es muy importante porque sí tenemos una planificación hoy en día mucho más clara de lo que lo teníamos al inicio. Al inicio, obviamente, como bien dice Santiago, iniciamos con unas expectativas de pensar como empresa, pero hoy en día ya hemos ido teniendo unas mejores, digamos, como puntos nortes o ideas y planificación hacia dónde vamos. Parte de esta planificación es que nosotros hoy en día ya somos una empresa británica, entonces constituimos nuestra empresa en el Reino Unido el año pasado, y esto fue no un tema de pensar como una multinacional, sino que aquí en el Ecuador obviamente hace falta muchísimo el poder expandir nuestros servicios, el poder que la gente siga creyendo en los servicios por un tema de necesidad y requerimiento. Muchas de las constructoras, proyectistas y demás, hoy en día siguen construyendo de una manera tradicional y poco a poco se va normando y acelerando la normativa en el Ecuador, que no es lo que sucede en Colombia, que no es lo que sucede en Perú y así sucesivamente, y que está bien, en algún momento Ecuador será robusto. Pero nosotros nos hemos visto como empresa muy interesante en nuestro valor agregado que ofrecemos en nuestros servicios, y ya nos han solicitado servicios en el extranjero. Entonces, al ser una empresa británica como tal, hace que nuestro compromiso con el medio ambiente, hace que nuestro compromiso con nuestro servicio de nuestra oferta de valor como organización ofrecemos, es muy bien recibida en el extranjero. Curiosamente, hoy, desde febrero que abrimos en el Reino Unido hasta la fecha, hemos ya podido trabajar en Argentina, en Chile, en Costa Rica. Entonces estamos hablando ya de algunos proyectos que no solo estamos hablando en Ecuador, y nuestra programación hacia futuro es que justamente nuestra operación en el Reino Unido se vuelva mucho más sólida como tal y permita ofrecer nuestros servicios en el mercado internacional como ecuatorianos. Y esto es simplemente con un afán de que demostremos nosotros como ecuatorianos que no solo podemos quedarnos en un entorno de ciudad, en un entorno país, en un entorno LATAM, sino que estamos preparados para ofrecer servicios de alto nivel en otras ligas. Evidentemente tenemos que prepararnos como en el Mundial. Gracias, Mauro. Y encaminándonos a lo que menciona Leonardo de el futuro. El futuro es de algún día decir, tengo que dar la posta a alguien. ¿Cómo lo han pensado? ¿Lo han tratado? ¿Cómo ven ese camino de que ArcBio se quede sólida y pasar a una siguiente generación? El cambio de mando es esto. El cambio de mando. Importante. A ver, primero decir que ArcBio siempre creció y nació y creció como marca. Entonces nosotros, a pesar de que la gente todavía nos identifica como Mauro y como Santiago en diferentes sectores y lugares, sí hay una buena cantidad de personas y alrededor de nuestro medio que enfocan a la marca como una lógica general. Hemos tenido ya clientes que nos llaman y dicen, oye, ArcBio, o hay clientes que ya se acercan, no sabía que eras tú, más o menos, ¿no es cierto? Y eso es lo que queríamos y es lo que queremos y ojalá siga pasando. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que queremos justo es ese cambio de mando en donde el que mañana mande o la persona que mañana mande, ojalá sea incluso una dama, lo que puede pasar es que en la práctica no dependa de esta persona el que la empresa siga o no siga. Es como sin poner marcas, hay marcas multinacionales o marcas nacionales que no sabes quién es el dueño ni quién es el gerente, ¿no es cierto? Pero lo compras. Más o menos por ahí es lo que pensamos como base, primero como el concepto. Y para eso definitivamente también nos hemos venido, dentro de la preparación que hablábamos antes, también hoy en día las labores de Mauro y mías son totalmente establecidas. Por ejemplo, en el caso de Mauro está enfocado principalmente en estrategia y expansión de empresa, y en mi caso estoy enfocado en operaciones y en manejo administrativo de la empresa. Y eso ha hecho que de alguna manera también seamos primero el enfoque mayor y segundo, que sepamos cómo también de alguna manera esto va a pasar, ¿no? Mañana alguien más tomará nuestro lugar y esa es la idea de seguir creciendo. Como marca también te da la oportunidad y hemos hablado con nuestra gente, eso es lo que hemos intentado siempre, es que vayan creciendo, tenemos una política de formación casi siempre,
A veces también pasa que les formamos muchísimo como todo en Ecuador y a la vuelta de la esquina se van al otro lado, está bien, pero es parte de nuestro cambio. Nosotros, algo que le faltó a Mauro y quisiera solo complementar, parte de la expansión está enfocado en que el 65%, no menos del 65%, tiene que ser ecuatoriano. ¿Por qué? Porque nuestro concepto es que queremos mejorar las capacidades técnicas de las personas aquí en el Ecuador. Y por eso está la Fundación de Conocimiento. Por lo tanto, digamos, si mañana salen muchos más proyectos en el Reino Unido, vamos a seguir formando más gente para trabajar en esos proyectos de alto nivel de conocimiento. Entonces, ese es el camino del cambio de mando. Yo complementaría algo que es muy puntual, digamos, y que nos hemos dado cuenta nosotros con Santiago, y que básicamente es ya empezar a formar un consejo. Un consejo, obviamente, que luego pensamos que ya se vuelve un directorio de nuestra organización, porque al final el hacer negocio no solo depende de la visión, del compromiso de Mauro y demás, sino que de una u otra manera necesitamos una asesoría externa. Una asesoría y obviamente alguien o un grupo de asesores, por así decirlo, evidentemente, que no estén en nuestra industria ni siquiera y que obviamente nos puedan justamente redirigir el norte o redirigir la estrategia que estamos pensando. Porque a veces, eventualmente, podemos planificar estratégicamente y no lo bajamos a una realidad, que siempre eso discutimos al interior de Santiago. Tenemos unas ideas loquísimas, unas ideas súper interesantes. Bueno, a mí se me ocurren más las ideas más locas. Y claro, Santiago, como es mucho más centrado en llevar a un compromiso mucho más real, hace que eso se lleve a la realidad. Pero ya en el día de hoy ya no puede depender únicamente de Santiago y Mauro. Y por eso hemos tomado la formación de crear el consejo como tal. Y también al tiempo estamos trabajando en una formación como de gobierno, ¿no es cierto? Gobierno empresarial, gobierno corporativo, que de una u otra manera habla de muchos temas en particular. Y habla temas incluso, y lo voy a poner sobre la mesa, tal vez no se habla mucho, pero es muy frecuente. Pero básicamente, ¿qué pasa si uno de los socios ya no llega a estar hoy o mañana en el planeta Tierra? Porque eventualmente ya pasó a otro lado y ahí vienen muchos problemas de las acciones, que eventualmente de la cónyuge y así sucesivamente. Entonces hay muchos asuntos que hoy en día hemos escuchado de terceras personas, de muchos empresarios que se enfrentan hoy en día a esos problemas y esos problemas pueden estar subsanados a priori desde una base que obviamente comienza a consolidarse la empresa en el tiempo. Entonces estamos trabajando asuntos relacionados como de ese tipo, estamos también trabajando temas relacionados en qué pasa con los hijos, ¿no es cierto? Hay una política que siempre hemos dicho con Santiago, en que no porque sean nuestros hijos asumen el cargo, sino que hay una política ya a priori de un tema de preparación, un tema de conocimiento de a dónde está enfocada en la empresa en ese momento, de cuáles son los requerimientos realmente de la empresa en ese momento, y si es que eventualmente las capacidades surgen y demás otros asuntos, pues deberá asumir el cargo. Pero no es que existe un tema de una empresa familiar, por así decirlo, no tiene una visión familiar esta organización como Arbio, en donde básicamente el hijo de Santi va a ser el próximo gerente general, el hijo de Mauro va a ser el CFO y así, no, más bien está enfocado en diferentes ámbitos y eso es muy importante mencionarlo porque es así como se ha ido planificando de una u otra manera la organización en el tiempo. O sea, en este crecimiento rápido que han tenido, de alguna forma, no solo es la parte operativa, la parte comercial, la parte de expansión, porque eso les va a ocupar mucho tiempo. Y en ese tiempo toca planificar esa estructura de crecimiento del personal que les apoye, del equipo. Pero a la par, ustedes ya se están adelantando y yo creo que nunca es temprano ni tarde. A la larga, ir pensando en este tema de sucesión, de crear un directorio, un consejo asesor que es antes del directorio, algo un poco más informal, para de alguna forma escuchar ideas de, como tú decías, de directivos o de consejeros que tienen otro expertise, han trabajado en otras líneas de negocio y les puede ayudar con consejos en su crecimiento. Entonces me parece muy válido. Están, como dicen aquí, están pollos todavía. Tal cual, empezaron a los 8 añitos, pero el tiempo y los negocios hoy vuelan. Entonces ya que estén pensando en eso, Sí, qué bueno. ahí complementando, la idea es que eso como recomendación para todos los que van a empezar, ¿no? A veces perdemos esa noción de preguntar a los demás, a alguien que más sabe, ¿no?
Y con Mauro sí hemos tenido la capacidad de buenos amigos, que muchos son en conjunto, pero a veces se tiene más confianza con uno que en otro. Mauro se reúne con X persona, Santiago con X persona, nos acostumbramos mucho, por ejemplo, a desayunar con una persona que conoce o que tiene una empresa muy grande. Oye, danos un consejo, tenemos esto. Ok, al inicio, ¿no? ¿Verdad? Incluso en algún punto, oye, se va a armar ya un grupito de personas que nos ayuden, capaz por separado por el momento. Y ahí te voy a dejar el dato, quizás también pensamos, y no sé si han tenido otras experiencias de ese tipo, creo que nosotros también tenemos a veces miedo como personas a que alguien más, primero pregunta, que alguien más vea lo que estás haciendo, ¿no? Incluso por miedo a que te juzguen, ¿me cachas? Porque tú dices, a ver, tengo amigos y el otro día desayunamos y con Mauro también conversábamos, amigos de una empresa de $150 millones al año, ¿no? Y dices, oye, dame un consejo, pero vas a ver nuestro balance y dices, oye, creo que seguro que es nuestro balance, ¿tienes tiempo para el balance? Pues, más o menos, no con eso, pero con esa amistad te dicen, no, ven, y son gente además muy abierta, ¿no? Uno piensa que no, que son súper cerrados, pero en la realidad son súper abiertos, ¿verdad? No dirigido, pero tal vez ya hiciste un consejo asesor. Definitivamente el pedir ese consejo hace que tú te nutres y que también puedas transmitir estas prácticas a tu realidad, ¿no? Uh-huh. Claro. Eso es lo que, efectivamente, porque, y ojo, no todo a ver, no es que mañana Mauro tiene reunión con el consejero, consejera, digamos, viene, ya se aplica, ¿no? También hay que pasar por un proceso de esfuerzo. Estamos en la capacidad, no estamos en la capacidad, porque no es lo mismo, como te digo, y siempre hablamos con Mauro, tus amigos con empresas obviamente mucho más grandes, 10, 12 millones, que dices, oye, aplica esto. Entonces, claro, con 10, 12 millones y con 1 millón atrás del medio libre, te puedes dar la capacidad de decir, apliquemos directamente. Y ahí Tengo una empresa pequeña, ¿no? Y ahí tengo una pregunta. ¿Por qué creen que es importante ir creando este consejo asesor o un director? ¿Por qué creen que les puede ayudar a ustedes? A ver, yo diría es vital, o sea, no solo importante. ¿Y por qué lo quiero poner así? Es vital, porque cuando uno empieza con 1 o 2 proyectos, es muy fácil manejarlo. Digamos, entre 1 o 2 personas, es muy fácil manejarlo, como dice Santiago, desde el cheque, así te equivoques y demás. Pero ¿qué pasa si estás manejando 60 proyectos y estás manejando un equipo y estás manejando un monto de facturación? Son otras realidades. Tienes que pensar en diferentes ámbitos de la organización, que es lo que hoy en día nosotros estamos enfrentando en asuntos relacionados a temas de recursos humanos, en asuntos relacionados a marketing, en asuntos relacionados a expansión de empresa, en asuntos relacionados a 2 empresas distintas y cuál es el compliance internacional, incluso sobre manejar una empresa internacional, sobre manejar una empresa local. Y no me refiero únicamente en el monto de facturación, en lo que representa tener una empresa internacional, sino incluso en asuntos relacionados a normativas, ¿no? En asuntos relacionados a políticas empresariales internacionales. Entonces, todo eso hace que ya no solo es un cheque, ya no solo es un proyecto, ya no solo es una memoria técnica, sino, y esto les hablo desde una visión 100% técnica, que ingenieros, arquitectos o incluso los médicos la tienen. Y que cuando luego comienzas a comprender que esto les pasa mucho a ingenieros, arquitectos y médicos, comienzan a comprender, pueden surgir a una visión de organización. Y en la visión de organización tú tienes un asesor de un área de marketing, porque no es tu especialidad. Y es por eso que es vital. Y luego, por otro lado, también tienes un asesor financiero. Yo, como arquitecto, desconozco en demasía de finanzas al nivel de una organización. A nivel, obviamente, de un proyecto, 2 proyectos, muy bien, pero a nivel, eventualmente, de hacer una organización, de eventualmente diferentes ámbitos, necesitas una expertise de un financiero y de consejos financieros como tal. Entonces, por eso es vital, porque yo creo que si no se genera esta organización, si no se genera esta toma de decisiones que van mucho más elevadas, que te ayudan a tomar estas decisiones mucho más elevadas, no crece la organización. Se queda en un nivel que eventualmente está en confort, pero eventualmente no puede llegar a sus máximas capacidades. Entonces, la idea del consejo o del directorio es que te ayude a expandir y que te abra un poco la mente, ¿no? De conocimiento en diferentes áreas. No, qué bien, qué bien. ¿Y cuál es tu percepción, Santi? Percepción muy, muy similar. ¿Por qué es importante un directorio? Además de lo que ya dijo Mauro, que estoy totalmente convencido, y estamos convencidos en el sentido, es también te permite ver otros mercados que no conoces. Y eso debería ser. O sea,
un director debería tener la capacidad de darte un camino adicional al que ya estás siguiendo, no solo de lo que estás haciendo, no solo de lo que te está pasando, sino, oye, hay esta oportunidad, ¿por qué no la exploras? Creo que eso debería ser muy, muy, muy valedero, porque te suma. Ahora, si va a seguir, estamos de acuerdo que habrán unos que sí estén muy enfocados en el día a día, presta veamos el estado de balance, de resultados, de balance y demás, y veamos dónde podemos ajustar, dónde te ayudamos. Pero debería haber uno o dos que estén pensando, oye, ¿sabes qué? Estuve en reuniones la semana pasada y vi que hay un mercado interesante que te puede servir a ti, vale la pena. Capaz no te conecto, pero capaz sí se conecta. Pero proponer negocios también. Porque si no, el directorio se vuelve un proceso más de la empresa. Que está bien que pase, pero también debería tener esa visión de largo plazo. Porque lo que nos pasa, y un poco volviendo al cambio de mando, uno de los, del miedo que a veces también, y alguna vez lo hablamos con Mauro, es si mañana viene alguien más a estar en nuestro puesto, estará con la misma pasión y el chile, foco de dale, no importa, vamos, oye, este proyecto no te van a pagar ahorita, no sé, arriésgate y veamos qué pasa, dale, pana, y estamos en Costa Rica haciendo X cosa, ¿no? Y tú dices, oye, pero si hubieses empezado con el árbol de decisiones y decir, oye, ¿sabes qué? Muy burocrático, o directorio, aprueban este gasto mañana, nunca hubiésemos hecho y no estaríamos donde estamos. Entonces, creo que sí tenemos que buscar esas personas que tengan ese bichito de emprendimiento. Dinamismo. Sí, porque es importante esa lógica, ¿sí? O sea, como yo creo que van por ahí. No, está muy bien. Es que si ustedes han crecido en este tiempo, es por algo, porque han tomado buenas decisiones. En el camino todos nos equivocamos, pero la mayoría de sus decisiones han sido acertadas y por eso están creciendo y siguen expandiéndose, pero también están abiertos a tener ese apoyo y a escuchar de otros puntos de vista, es el que siempre aporta. Siempre creo que nunca dejamos de aprender. Yo quisiera pedirles un consejo para quienes ya empezaron un emprendimiento y están en ese crecimiento y pueden ser 2 socios, 3 socios, cómo manejar esas decisiones para crecer. A ver, yo quisiera dar un consejo, no somos los mejores consejeros, por así decirlo, pero quiero conversar sobre una vivencia y de todo corazón les puedo transmitir que algo que nos ha llevado hasta el momento de hoy con Santiago y con todo el equipo ha sido el tomar riesgos. Y esto es muy importante porque en muchas maestrías, en muchos momentos se habla justamente de Santi, acaba de poner sobre la mesa el árbol de decisiones y luego el crystal ball, y uno se puede meter hasta en muchos tecnicismos y con más técnicos y te dicen luego en números no sale el riesgo. Y aquí quiero poner un ejemplo. Hoy en día la NASA está dando con esta misión, Artemis 2 está dándonos cierto justamente la órbita lunar y es espectacular. Pero la NASA no pudo haber llegado hasta ese momento sin haberse arriesgado desde mucho tiempo atrás, sin la prueba-error, sin que muchas misiones, incluso en un lanzamiento de cohete, reviente el cohete, a pesar de que la simulación decía que no reventaba, o a pesar de que la simulación te decía que eventualmente iba a reventar, igual lo dijeron, bueno, lancémoslo para ver qué pasa. Y eso es mucho lo que pasa en los negocios. En los negocios, incluso si uno no se arriesga, si uno no dice, bueno, a ver, voy a presentar esta cotización, voy a ver qué pasa, y así puedo ajustar mi número, es muy importante, porque si es que nos volvemos muy técnicos o muy hacia un entorno donde el riesgo se vuelve muy limitado y dice, no te arriesgues, eso no permite de que salgas de un emprendimiento constante o de una necesidad de buscar nuevos mercados. Entonces, a la final, este riesgo no solo es sobre cotizaciones, sino también el riesgo incluso está relacionado a ¿por qué no irme al Reino Unido? O sea, incluso en este y está bien que fracasemos. A la final del fracaso podemos aprender y luego mejorar hacia una próxima expansión. Eso no quiere, correcto, eso no quiere decir que eventualmente fracasamos y hasta ahí llegó. Hay que hacerlo, correcto. Entonces, esa es mi recomendación y un consejo de todo corazón que nos ha pasado con Santiago. Hemos fracasado un montón de veces, pero está bien. Eso permite que sigamos avanzando. La resiliencia. Varios podcasts de los errores que hemos tenido podría ser interesante. Ya lo dijo Sobo, ya no hay más consejos. A ver, estoy molestando. A ver,
Hay un consejo que también ha sido de carne propia nuestra, que creo que, y estamos muy convencidos de que eso funciona, es que hay que crear una metodología de constante crecimiento. En todos los niveles, o sea, no necesariamente solo en el riesgo de tomar, como bien lo dijo Mauro, complementando eso es, tienes que tener una metodología de cómo aprender, cómo crecer y cómo repensar cada tema que estás haciendo. Desde un proyecto pequeño hasta uno gigante, o desde finanzas 1 hasta finanzas de Z, ¿no es cierto? Entender cómo mi metodología me va a hacer siempre regresar a la base y decir, oye, ¿cómo podría hacerlo mejor? Porque a veces nos enfrascamos, y vuelvo a lo mismo que bien decía Mauro, en el estancamiento del confort. Entonces ya hice bien la finanzas 1, o sé qué, ya hice bien el proyecto tal, copia y pega, ¿no? Y puede ser bueno, desde el punto de vista empresarial, parece, eso es lo adecuado, porque haces un proceso, digo, la fórmula, tengo el producto perfecto, sigo adelante. Está bien y sácale provecho una buena parte del tiempo, pero no dejes de tener una metodología que te permita seguir pensando y repensando cómo hacerlo mejor. Ser innovador. Eso es termina siendo la innovación, porque la innovación termina, sin embargo, no quisiera enmascararle solo la innovación, porque a veces I+D, gastemos dólares en I+D, y lo pones como dentro de tu flujo, decir, hay que hacer I+D. Se sientan 5 personas y dicen, hagamos I+D, ¿no? El I+D se hace en la metodología día a día. Si desde la persona administrativa, cada vez que va a ingresar una factura, tiene que tomarse 2 minutos y pensar y decir, oye, ¿lo estoy haciendo bien? ¿O podría hacerlo mejor? ¿O puedo quitar este procedimiento? Ahí estás haciendo I+D. La simplicidad. Ajá, no estás haciendo I+D en un momento centrado 2 horas al día. No. Cuando todos los procesos de la empresa empiezan a pensar de esa manera, tendría que ser. Y nosotros teníamos y tenemos todavía ese concepto. Pensamos siempre estar en crisis. ¿Por qué? Y si no hay crisis, nos inventamos crisis. Entonces lo ponemos dentro de la gente. ¿Para qué? Para que justo pase esto. Nos preocupa muchísimo y nos ha pasado y en algunos pasos hemos tomado decisiones a partir de eso. Cuando la gente empieza a estancarse en la lógica, ya, lo he hecho bien y lo sigo haciendo bien. Somos perfectos y es como, no, ya si piensas así es que estamos mal, algo está pasando. No, qué bien, o sea, hay que pivotear, hay que arriesgarse y todos los días, no solo cuando salga un posible negocio. No el viernes de I+D. Exacto, no es el viernes de I+D, sino es la empresa completa. Excelente los días. No, de mi parte, súper agradecido por esos consejos y por este tiempo de que nos cuenten sus experiencias, porque son otra generación, por eso yo les decía, son pollos. Todavía Nosotros. igualito estamos ahí. Por ahí vamos. Pero a la larga es importante ver cómo las generaciones también vamos pensando diferente y quienes nos escuchan, la idea es de que aprendan de estas experiencias, porque hacer empresa es súper positivo, nos ayudamos a nosotros mismos, a nuestra economía y a la economía del país. Entonces, desde la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio y Cambio de Mando, nuestro podcast, súper agradecidos de tenerles acá. Y seguro que nos vamos a ver en otros episodios para que nos cuenten también de esas prácticas. Claro, esas son importantes. Y para ir aprendiendo. Leonardo y Jonathan, más bien, muchas gracias a toda la audiencia, muchísimas gracias. Dejarles solo decir que la sostenibilidad de la parte bioclimática y vivir bien es posible, así que piensen siempre en estar mejor. Y nuestra generación pide eso, ser sustentable, recicla, todo el tema, y hay cómo hacer empresa de eso, así que... Sí, de igual manera, Jonathan, Leonardo, muchísimas gracias a toda su audiencia. Para nosotros es un honor estar aquí compartiendo sobre lo bueno y lo malo que hemos hecho nosotros como Arbio, y más bien siempre a las órdenes y encantados de poder compartir cualquier vivencia o cualquier otro momento. Gracias nuevamente por todo. Gracias, Mauro y Santiago, bienvenidos siempre. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.